Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro en nuestro ciclo de charlas de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día nos encontramos con la charla Teletrabajo y Trabajo a Distancia, donde nuestra profesora Caterina Guidi, que es profesora de Derecho Laboral de nuestra facultad, va a exponer sobre este tema que está siendo tan tan importante en este nuevo mundo que nos estamos enfrentando debido a la pandemia. Algunas indicaciones, como ya saben los que ya han participado de nuestras charlas, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio mientras la profesora expone. Pueden ir desde ya dejando sus consultas y dudas que quieran por medio del chat, y una vez que la profesora termine, su exposición va a durar entre 30 y 35 minutos. Vamos a tener unos 20 minutos de preguntas y respuestas a sus inquietudes. Caterina, bienvenida, muchas gracias por estar participando con nosotros. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, Constanza. Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el teletrabajo y trabajo a distancia, básicamente porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento han ido incidiendo en nuevas modalidades de trabajo. Dentro de estas nuevas modalidades de trabajo tenemos aquellos trabajos a través de plataformas digitales, ¿no es cierto?, el cotrabajo y también el teletrabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido en relación al teletrabajo? Este teletrabajo ya había sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico hace bastante tiempo atrás, en el año 2001. Y recientemente, ¿no es cierto?, debido precisamente a la contingencia y a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, se publicó la ley 21.220 del 26 de marzo, que lo que hizo fue agregar un capítulo 9 al Código del Trabajo, precisamente destinado a regular el trabajo a distancia y el teletrabajo, materias que van a ser, ¿no es cierto?, objeto de nuestra exposición. Lo primero que debemos hacer presente como una idea preliminar es que toda esta normativa que nosotros vamos a analizar a continuación, ¿no es cierto?, está sujeta a un proceso de adecuación. Entonces, ¿qué es lo que estableció esta ley 21.220? Que las empresas que presten servicios a distancia, que ya estén prestando servicios a distancia o a través del teletrabajo, van a tener que ajustarse necesariamente a los términos establecidos por esta nueva ley 21.220, ¿no es cierto?, dentro de los 3 meses siguientes a su entrada en vigencia, ¿ya? Y esta ley entró en vigencia el 1 de abril del presente año. Esa es una primera premisa sobre la cual nosotros vamos a comenzar a desarrollar, ¿no es cierto?, aquello que está contemplado en esta ley 21.220. Antes de eso, importante resulta mencionar que ya en el año 2001, la ley 19.759, que introdujo una serie de modificaciones al Código del Trabajo, había establecido en el artículo 22, recordemos que el artículo 22 establece a aquellos trabajadores que se encuentran excluidos de la limitación de la jornada de trabajo de 45 horas semanales, y dentro de este listado de trabajadores había agregado a aquellos trabajadores contratados para prestar servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, ¿ya? Mediante la utilización de medios tecnológicos, ¿no es cierto?, informáticos o de telecomunicaciones. Vamos a ver nosotros que la ley 21.220 mantuvo vigente, ¿no es cierto?, esta enumeración en el artículo 22, ¿ya? Por lo tanto, como vamos a comentar en un ratito más, los teletrabajadores todavía pueden quedar excluidos de la limitación de jornada de trabajo. Y además, ¿no es cierto?, en el inciso segundo del artículo 22 se señalaba que también quedaban excluidos de la limitación de jornada de trabajo los que estaban contratados de acuerdo a este Código del Trabajo para prestar servicios en su hogar o en un lugar libremente elegidos por ellos. También, ¿no es cierto?, lo anterior se mantiene con la ley 21.220, pero se cambia la expresión en su hogar por
en su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta ley 21.220? Vamos a ver nosotros que va a incorporar dos conceptos claves. Va a distinguir el trabajo a distancia, por una parte, y el teletrabajo por la otra. ¿Qué vamos a entender nosotros para efectos de esta ley por trabajo a distancia? Va a ser aquel en que el trabajador va a prestar sus servicios de manera total o parcial desde su domicilio u otros lugares, ¿no es cierto?, distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. ¿Y qué sucede ahora a propósito del teletrabajo? En este caso en particular, ¿no es cierto?, vamos a ver que los servicios además van a ser prestados a través de la utilización de medios tecnológicos, de medios informáticos o de telecomunicaciones. O bien, en el caso que los servicios prestados por el trabajador tengan que reportarse precisamente a través de alguno de estos medios que acabamos de mencionar. Además, esta ley se preocupa de clarificar qué es lo que no se va a considerar trabajo a distancia ni teletrabajo. Y en este caso menciona que si el trabajador presta servicios en lugares designados o habilitados por el empleador, ¿no es cierto?, ahí no vamos a estar en presencia de trabajo a distancia ni teletrabajo, aun cuando estos lugares habilitados por el empleador estén ubicados fuera de las dependencias de la empresa. ¿Ya? Entonces, por un lado, define lo que vamos a entender por trabajo a distancia y por teletrabajo, y además clarifica qué es lo que no se va a considerar trabajo a distancia ni teletrabajo. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos cuándo puede pactarse el teletrabajo o trabajo a distancia, vamos a ver que existen dos momentos. Uno de ellos va a ser al inicio de la relación laboral, esto es, precisamente al celebrar el contrato de trabajo, y también podría pactarse el teletrabajo o trabajo a distancia durante la vigencia del contrato. En caso, ¿no es cierto?, que se pacte este teletrabajo o trabajo a distancia durante la vigencia del contrato, esto se va a efectuar en un documento anexo, ya cumpliendo para estos efectos con aquellos requisitos contemplados en el artículo 11 del Código del Trabajo. Vamos a ver que el momento en que se pacta el teletrabajo o el trabajo a distancia va a tener bastante importancia para efectos de saber cómo se puede reversar precisamente este teletrabajo o trabajo a distancia, pero eso lo vamos a ver en un ratito más. Ahora bien, la ley se preocupó de establecer un contenido especial en relación, ¿no es cierto?, a este contrato de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? Contenido que también debe incorporarse en el anexo de contrato de trabajo, si es que en definitiva el teletrabajo o trabajo a distancia se pacta durante la vigencia del contrato de trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe indicar necesariamente en estos casos? Lo primero que debe hacerse es que se debe explicitar, es decir, se debe indicar de manera expresa que las partes han acordado la modalidad de teletrabajo o de trabajo a distancia. Y además de eso, se tiene que especificar si esta modalidad va a ser total o parcial, ¿ya? Y acá en el fondo nosotros, nos estamos remitiendo a una clasificación que dice relación con que el teletrabajo o trabajo a distancia puede ser total, ¿no es cierto?, si es que solamente comprende tiempo fuera de la empresa, y puede ser parcial, si se combinan tiempos de trabajo presencial con tiempos de trabajo fuera de la empresa. Cualquiera de las dos hipótesis deben especificarse en el contrato de trabajo que se celebre para estos efectos o en el anexo, ¿no es cierto?, donde se haga constar esta circunstancia. Además de eso, vamos a ver nosotros que dentro de este contenido tiene que contenerse el lugar o lugares donde el trabajador va a prestar los servicios, ¿ya? Podría ser el domicilio del trabajador o también otro sitio determinado. Además, ¿no es cierto?, señala la ley que si por la naturaleza de los servicios que se van a prestar, estos pueden prestarse en distintos lugares, se puede acordar en este instrumento, ¿no es cierto?, donde se haga constar el teletrabajo o el trabajo a distancia,
que el trabajador elija libremente dónde va a desarrollar sus funciones. Por otra parte, debe contemplarse el periodo de duración de este acuerdo, que puede ser indefinido o bien por un tiempo determinado. Por su parte, y esto es bien importante, debe dejarse constancia de los mecanismos de control que usará el empleado relativo a los servicios convenidos. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque nosotros vamos a ver un ratito más, ¿no es cierto?, que en un dictamen de la Dirección del Trabajo que interpreta la Ley 21.220, se hace alusión precisamente a que las potestades del empleador limitan con los derechos fundamentales de los trabajadores. Y en este contexto, los mecanismos de control que escoja el empleador necesariamente, ¿no es cierto?, van a tener que tomar en consideración los límites infranqueables que en este contexto, ¿no es cierto?, constituyen los derechos fundamentales, ¿ya? Además de eso, vamos a ver que se puede contemplar la circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia puede distribuir su jornada en el horario que mejor se adapta a sus necesidades, o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada. Y vamos a ver que en cualquiera de estos dos casos, ¿no es cierto?, se debe contemplar el tiempo de desconexión. Vamos a ver que en este contexto se va a contemplar el derecho a la desconexión digital, ¿ya? Y además se señala en este contexto que dentro de los 15 días siguientes a que se haya acordado esta modalidad de teletrabajo o de trabajo a distancia, el empleador tiene que registrar este pacto de manera electrónica en la Dirección del Trabajo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer la Dirección del Trabajo? Va a remitir copia a la Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el contenido, ¿no es cierto?, que va a tener que tener este contrato de trabajo o este anexo de contrato, vamos a señalar que este dictamen que yo les acababa de mencionar, que está acá, ¿no es cierto?, la diapositiva, dictamen número 1389, de 8 de abril del presente año, que fija ahí el sentido y alcance de esta ley, hace alusión a la firma electrónica. ¿Qué es lo que sostiene este dictamen? Que si el empleador tiene implementado un sistema de documentación electrónica, va a ser jurídicamente procedente suscribir estos documentos que acabamos de mencionar a través de los medios de firma electrónica que contempla la ley número 19.779 del año 2002. ¿Y qué es lo que señala además este dictamen? Que vamos a entender, ¿no es cierto?, por tales, ¿no es cierto?, cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, como podría ser, por ejemplo, un correo electrónico. Además, debe ser posible identificar al autor. La implementación de este mecanismo no debe impedir la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Por otra parte, ¿no es cierto?, es necesario resguardar que la voluntad de las partes corresponda precisamente a dichas partes, y se debe asegurar que el trabajador pueda guardar una copia física del documento que firmó a través precisamente de estos medios de firma electrónica. ¿Qué es lo que sucede? El principio rector en la materia va a ser el principio de no menoscabo, ¿ya? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el pacto, ¿no es cierto?, de teletrabajo o de trabajo a distancia no puede implicar un menoscabo de los derechos que la legislación laboral reconoce al trabajador, ¿ya? Especialmente en lo que dice relación con su remuneración. Por consiguiente, ¿ya? Si nosotros tomamos en consideración este principio rector de no menoscabo, debemos tener presente que los trabajadores van a gozar de todos los derechos individuales y colectivos que contempla el Código del Trabajo. Es decir, cualquier derecho que tenga cualquier otro trabajador de la empresa, siempre y cuando, por supuesto, no sean incompatibles con la normativa que regula esta modalidad, ¿ya? Y acá tenemos que hacer un par de precisiones, porque yo diría que este es el principio central en la materia. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. En definitiva, esto está íntimamente vinculado, vamos a ver, con el artículo 5 del Código del Trabajo en sus dos incisos. Pero antes de eso vamos a ver que en el mensaje presidencial, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley del año 2018, se sostuvo que
este proyecto de ley buscaba hacerse cargo del uso de los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación como herramientas de inclusión laboral, permitiendo el desarrollo integral de los trabajadores sin que ello significara un menoscabo en sus condiciones laborales y salariales. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con este dictamen que yo les mencionaba? Vino a fijar el sentido y alcance de esta ley. Este dictamen hace alusión al artículo 5 en sus dos incisos. ¿Ya? Recordemos que el artículo 5, en su inciso primero, señala que las potestades del empleador limitan con los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial cuando pudiera afectar la intimidad, la vida privada y la honra de los trabajadores. Y en este contexto, lo que hace este inciso primero del artículo 5 del Código del Trabajo es precisamente, ¿no es cierto?, hacer alusión a este concepto de la ciudadanía del trabajador en la empresa. Recordemos que el trabajador no deja de ser ciudadano por el hecho de incorporarse en una unidad productiva. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando el empleador adopte medidas de control en el marco del trabajo a distancia o del teletrabajo, tiene que tomar todos los resguardos necesarios para no afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Ya? Esto especialmente considerando que la utilización indiscriminada o un ejercicio muy intenso de sus facultades bajo un escenario tecnológico podría afectar su privacidad. Señala el dictamen los límites del espacio personal del trabajador. ¿Ya? Precisamente la privacidad es uno de los derechos que a modo ejemplar se mencionan en este inciso primero del artículo 5. Y agrega el dictamen en comento, ¿no es cierto?, que el trabajador debe tener pleno conocimiento de las medidas de control, y además que estas medidas de control tienen que ser proporcionales, ¿ya? Esto en especial consideración del derecho a la intimidad, de este espacio personal del trabajador, ¿no es cierto?, que puede ser invadido precisamente a través de las nuevas tecnologías. ¿Y qué es lo que pasa con el inciso segundo del artículo 5? Recordemos que el inciso segundo del artículo 5 establece que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. Y en este contexto, lo que hace este inciso segundo del artículo 5, ¿no es cierto?, es plasmar el principio de irrenunciabilidad. Por consiguiente, si nosotros volvemos un poquito atrás, nos podemos dar cuenta de que estos trabajadores van a gozar de todos los derechos individuales y colectivos contemplados en el Código del Trabajo, es decir, necesariamente van a tener que respetarse, ¿no es cierto?, sus mínimos irrenunciables, ¿ya? Esto en función del orden público laboral. Y es lo que además señala, ¿no es cierto?, este dictamen, ¿no es cierto?, vuelve a reiterar este dictamen que estamos comentando. Sostiene el dictamen además que la misma ley se ocupó de plasmar ciertas medidas específicas en relación precisamente a estos derechos de los trabajadores, como las siguientes. Una dice relación, ¿no es cierto?, con el derecho colectivo, y en este contexto, una de estas medidas específicas consiste en que al momento de iniciar sus labores, se tiene que informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos. Y además, si se llegare a formar un sindicato durante la vigencia del contrato de trabajo, debe informársele a los trabajadores dentro de los 10 días siguientes de recibir la comunicación de que se ha celebrado la asamblea de constitución por parte de este sindicato que se está formando. Por otra parte, la ley que estamos analizando estableció un derecho de acceso a las instalaciones y reuniones, y dice que el trabajador va a poder acceder siempre a las dependencias de la empresa y participar en las actividades colectivas que se realicen en la empresa, ¿ya? E incluso, ¿no es cierto?, si en definitiva tiene que trasladarse para efectos de acceder y participar en estas actividades colectivas, el empleador va a tener que costear, hacerse cargo de los costos de traslado. Bien importante en relación a lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en cuanto a los mínimos irrenunciables, es un dictamen bastante reciente de la Dirección del Trabajo, de 11 de junio de este año, que hace alusión al derecho a salacuna, ¿ya? El derecho a salacuna es un derecho irrenunciable para aquellas trabajadoras que se encuentren en la hipótesis contempladas en el artículo 203 del Código del Trabajo.
¿Y qué es lo que señaló este dictamen en particular? Que el ejercicio del derecho a la cuna, derecho irrenunciable, no es incompatible con la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo. Por lo tanto, en el marco de la presente emergencia sanitaria del coronavirus, ¿no es cierto?, este derecho podría cumplirse a través del pago de un bono compensatorio, ya en vez de las alternativas, ¿no es cierto?, que se han establecido previamente en los dictámenes de la Dirección del Trabajo, dado que no se puede hacer uso de dichas alternativas. ¿Por qué no se puede hacer uso de dichas alternativas? Porque en definitiva existe un alto riesgo sanitario y las salas cunas se encuentran cerradas, ¿no es cierto?, por autoridad administrativa. En el caso, ¿no es cierto?, que se sometía a consulta de la Dirección del Trabajo, la trabajadora tenía que seguir prestando servicios a través del teletrabajo y había tenido que recurrir, ¿no es cierto?, a un tercero para que cuidara a su hijo mientras prestaba los servicios convenidos en el contrato. Entonces, ¿qué es lo que se señaló en este dictamen? Que este bono compensatorio iba a ser equivalente a los gastos que irrogaren tales establecimientos en la localidad de que se tratara. Los fundamentos, ¿no es cierto?, a que echa mano este dictamen son, por un lado, el interés superior del menor, ¿no es cierto?, y por otra parte, que el hecho de que se le pague este bono compensatorio garantiza que la madre trabajadora pueda desarrollar sus capacidades como trabajadora, ¿ya? Y en este contexto, incluso en el dictamen que yo les estoy comentando, se hace alusión al convenio sobre no discriminación y en definitiva a que no haya una discriminación arbitraria por el hecho de tratarse de una trabajadora mujer, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver en un ratito más que una de las principales críticas que se le formulan a esta ley es que no estableció ninguna regulación especial para las mujeres trabajadoras, en circunstancia que nosotros sabemos que por la distribución de roles que existe en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, las mujeres en general se hacen mayormente cargo de las tareas domésticas y de cuidado, ¿ya? De ahí la importancia precisamente de este dictamen recientemente, ¿cómo se llama?, dictado por la Dirección del Trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la reversibilidad de estas modalidades? Yo les dije, ¿no es cierto?, que el teletrabajo o el trabajo a distancia se podía celebrar, se podía pactar cuando se celebrara el contrato de trabajo o bien durante su vigencia. Si esta modalidad se acordó después del inicio de la relación laboral, es decir, durante la vigencia del contrato, cualquiera de las partes podría unilateralmente volver a las condiciones originales si es que en definitiva avisa previamente a su contraparte por escrito con 30 días de anticipación, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá hay dos requisitos, un aviso por escrito y que este aviso se dé con 30 días de anticipación. ¿Y qué pasa si esta modalidad se acordó al celebrar el contrato? En este caso, ¿no es cierto?, para cambiar a la modalidad presencial, siempre va a ser necesario que medie el acuerdo de ambas partes contratantes, ¿sí? ¿Qué ocurre ahora con la duración del trabajo en esta modalidad? Esto es bien relevante. Lo primero que debemos señalar es que esta modalidad podría durar todo o parte de la jornada de trabajo, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, que se combinen dichos tiempos, las alternativas por las que puede optar el trabajador va a tener que comunicarse la alternativa escogida con a lo menos una semana de anticipación por parte del trabajador. En principio, va a quedar sujeto a las reglas generales de jornada de trabajo. Esto en cuanto a las siguientes circunstancias, en cuanto a la duración máxima, en cuanto a la normativa sobre distribución de jornada de trabajo, y en cuanto a la normativa referida a los descansos semanales. Y en este contexto, se ha sostenido que el empleador tiene que implementar un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia. ¿Ya? ¿Cuáles? Bueno, medios informáticos, ¿no es cierto?, electrónicos, que en definitiva puedan establecer este registro de cumplimiento de la jornada de trabajo. Y para estos efectos, el dictamen que nosotros estamos comentando
se remite a dictámenes previos, que están acá en la diapositiva, ¿no es cierto?, del año 2016 y 2017, que precisamente permiten el registro de asistencia de forma remota, si se prestan servicios fuera de la dependencia de la empresa, siempre y cuando medie una autorización previa de la Dirección del Trabajo. Y además estos dictámenes clarificaron, ¿no es cierto?, que este sistema remoto puede coexistir con otros sistemas destinados al personal que preste servicios físicamente al interior de la empresa. Hay que tener presente que en principio el teletrabajo y el trabajo a distancia va a estar sujeto entonces a las reglas generales de jornada de trabajo. Sin embargo, se establecen dos excepciones que vamos a pasar a comentar a continuación. La primera hace referencia a que si la naturaleza de las funciones lo permite, las partes pueden pactar que el trabajador a distancia distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, ¿ya? Con el límite de que siempre se deben respetar los límites máximos de jornada diaria y semanal y las normas sobre descanso semanal. Y en el caso del teletrabajador, se puede acordar que quede excluido de la limitación de jornada de trabajo, ¿no es cierto?, según el artículo 22 que ya habíamos comentado al inicio de esta exposición. No obstante, no se les puede privar de su derecho a descanso semanal. ¿Qué es lo que hace el legislador en este caso? Establece una contraexcepción y dice que se va a presumir que el trabajador queda afecto a jornada ordinaria, es decir, vuelve a la regla general de la jornada ordinaria, cuando el empleador ejerza una supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores, ¿ya? En el fondo, se está haciendo alusión a este concepto clásico de la fiscalización superior inmediata, que ya había sido definido, ¿no es cierto?, en un dictamen bastante antiguo del año 1991, que en el fondo toma en consideración tres criterios para entender que existe esta fiscalización superior inmediata. ¿Y cuáles serían estos criterios? Que haya una crítica o enjuiciamiento, ¿no es cierto?, que esta crítica o enjuiciamiento se haga por una persona de mayor jerarquía, y que, en definitiva, esto se realice de forma contigua, que haya una proximidad funcional entre quien realiza la crítica o enjuiciamiento y quien es criticado o enjuiciado. Y en estos dos casos excepcionales que estamos mencionando, del trabajador a distancia que distribuye libremente su jornada y del teletrabajador que queda excluido de la limitación de jornada ordinaria, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene que respetarse el derecho a desconexión, ¿ya? Vamos a ver que para algunos este derecho a desconexión es una novedad que establece esta ley, no obstante que nosotros vamos a ver que ya existía en la doctrina, ¿no es cierto?, y en los dictámenes de la Dirección del Trabajo, el descanso entre jornadas que de alguna manera se asimila bastante a este derecho a desconexión. En doctrina, el derecho a desconexión dice relación con aquel derecho que se le va a reconocer a los trabajadores de permanecer inaccesibles o de no ser contactados a través de cualquier medio o herramienta digital por cuestiones relacionadas con la prestación de servicio, cuando se encuentren fuera de su tiempo de trabajo, es decir, en sus tiempos de descanso, ¿no es cierto?, licencias, vacaciones, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en derecho comparado? Esto comenzó como ciertas iniciativas empresariales y sectoriales que tenían por objeto proteger el derecho a la privacidad por una parte y el derecho a descanso de los trabajadores. Por eso en el año 2010, ¿no es cierto?, Deutsche Telekom se comprometió a no exigir disponibilidad continua a sus trabajadores, decisión que además fue adoptada también por el operador francés France Telecom. Y en 2011, ¿no es cierto?, por iniciativa del sindicato IG Metall de Volkswagen, se decretó el bloqueo de acceso a comunicaciones corporativas a los teléfonos móviles profesionales entre las 6:15 de la tarde y las 7 de la mañana del otro día. Hay dos leyes que se han dictado en este contexto del derecho a desconexión. Una en el año 2016, que es la ley francesa El Khomri o Ley Travail, que obliga a tratar este tema en la negociación anual sobre igualdad profesional entre hombres y mujeres y la calidad de vida en el trabajo. ¿Y qué es lo que se sostiene además?
que a falta de acuerdo, ¿no es cierto?, el empleador, previa audiencia al comité de la empresa o de los delegados de personal, va a elaborar una política de actuación al respecto, estableciendo las modalidades de ejercicio, la puesta en marcha de acciones de formación, ¿no es cierto?, sobre el uso razonable de los dispositivos digitales. ¿Ya? No solo esto dirigido a los trabajadores, sino que también a la dirección y a los mandos intermedios. En España, en el año 2018, también se dictó una ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales, que en el fondo contempló también el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque se pretendía asegurar que se respetara el derecho a descanso, ¿no es cierto?, y la intimidad, para que se pueda conciliar la vida personal y la vida laboral. ¿Qué es lo que pasa con esta ley en Chile? En este caso en particular se dice que se va a garantizar en el tiempo en el cual los trabajadores a distancia y los teletrabajadores no van a estar obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador. ¿Cuánto va a durar? 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y se señala además que en ningún caso el empleador puede establecer comunicaciones o formular órdenes, ¿no es cierto?, en días de descanso, durante los permisos del trabajador, o bien en el feriado anual o las vacaciones de los trabajadores. Es realmente una novedad. La verdad es que su consagración explícita, ¿no es cierto?, constituye una novedad. No obstante, ¿no es cierto?, ya hace tiempo existía un dictamen de la Dirección del Trabajo que reconocía este derecho a descanso entre jornadas, ¿no es cierto?, el derecho a descanso entre el lunes y el martes, ¿no es cierto?, entre el martes y el miércoles, precisamente para que los trabajadores pudiesen reponerse del desgaste ocasionado por cada día de trabajo. No obstante, igual se valora que se haya incorporado este derecho a desconexión, pero vamos a ver que lo más importante va a ser la manera en que se implemente efectivamente este derecho a la desconexión. ¿Qué es lo que sucede con el deber de ocupación adecuada y efectiva? Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que el empleador tiene que cumplir con la obligación de entregar al trabajador los elementos necesarios para que pueda desarrollar la prestación de servicios convenidas en el contrato. ¿Y qué es lo que incluye? Todos aquellos elementos que en definitiva sean necesarios para su normal desempeño. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que una característica fundamental del contrato de trabajo es precisamente la ajenidad, ya que el producto de esta prestación de servicios se va a radicar en el patrimonio de un tercero, que en este caso va a ser el empleador. Por lo tanto, el empleador va a tener que proveerle al trabajador de aquellos equipos, herramientas, materiales que sean necesarios para poder llevar adelante la prestación de servicios convenida en el contrato. También le tiene que proveer los elementos de protección, siempre y cuando, ¿no es cierto?, sean necesarios, tomando en consideración la prestación de servicios que se va a desarrollar. Incluye también aquellos costos de operación, de funcionamiento, de mantenimiento y reparación de los equipos. Hay que tener presente que en este contexto que estamos comentando, el trabajador nunca puede ser obligado a usar elementos de su propiedad o a realizar gastos no reembolsables para poder cumplir con la prestación de servicios convenida en el contrato. El dictamen al que ya hemos hecho alusión ha señalado de manera explícita que las partes podrían acordar una asignación por el uso de Internet, de energía eléctrica, de alimentación y de otros gastos que sean necesarios para poder llevar adelante la prestación de servicios convenida en el contrato. Este, obviamente, que es un tema bastante casuístico, por lo tanto, ¿no es cierto?, partiendo de esta premisa, el dictamen que estamos mencionando señala que en el caso que se combinen los lugares en que se prestan los servicios, es decir, cuando se combine una prestación de servicios, ¿no es cierto?, a distancia o a través de teletrabajo y de manera presencial, el costo de traslado del trabajador podría ser considerado como un costo necesario de operación. Y además, estos traslados se darían intrajornada
y esto es bien relevante, ¿no es cierto?, para efectos del cómputo del tiempo de trabajo, es decir, para el cómputo de la jornada de trabajo. ¿Qué pasa ahora con el deber de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, que está contemplado en el artículo 184? En este caso se contemplan una serie de obligaciones por parte del empleador. La primera consiste en comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de acuerdo a un reglamento que se va a dictar para estos efectos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Otra obligación que tiene el empleador consiste en informarle por escrito de los riesgos que entraña su prestación de servicio, medidas preventivas y medios de trabajo correctos. Esto se conoce como derecho a saber. Y además, previo al inicio de la prestación de servicios, debe realizarse una capacitación de manera directa por la empresa o a través del organismo administrador del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Junto con lo que les acabo de mencionar como obligaciones del empleador, podría solicitarse al organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio del trabajador e informe acerca si el puesto de trabajo cumple o no con todas las condiciones de seguridad y salud establecidas en el reglamento. Y además la Dirección del Trabajo podría eventualmente fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo, también previa autorización del trabajador. Si ustedes se fijan, tanto para que el organismo administrador como la Dirección del Trabajo puedan acceder al domicilio del trabajador, se requiere de su autorización. Esto en cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo dispuesto en el artículo 19, número 5 de la Constitución Política de la República, es decir, del derecho a la inviolabilidad del hogar. ¿Ya? Hay que tener presente una circular del año 2018 de la Superintendencia de Seguridad Social. Ya esta circular se había pronunciado, ¿no es cierto?, sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en relación a la modalidad a distancia y al teletrabajo. ¿Y qué es lo que había dicho de manera explícita esta circular? Que el trabajador que desempeña sus labores bajo estas modalidades queda cubierto por el seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tanto por los accidentes producidos a causa o con ocasión del trabajo, como por las enfermedades que tengan su causa de manera directa en el ejercicio de la prestación de servicios, ¿no es cierto?, convenida por el trabajador. Por lo tanto, lo que hacía esta circular era clarificar que no iban a quedar cubiertos los accidentes domésticos. Ya, en este caso en particular, estos accidentes domésticos se iban a considerar siniestros de origen común. Y por su parte clarificaba cuáles eran accidentes de trayecto. Y en este sentido señalaba que se iban a considerar accidentes de trayecto aquellos sufridos en el trayecto directo de ida y o regreso, ¿no es cierto?, entre la habitación y el lugar distinto de la habitación en que se realizara el teletrabajo. También se entendía que era un accidente de trayecto aquel que se sufría entre la habitación del trabajador y las dependencias del empleador, y entre el lugar definido para el teletrabajo, ¿no es cierto?, aunque fuese distinto del domicilio del trabajador, y las dependencias de la empresa o del empleador, y viceversa. Dicho esto, solo nos resta mencionar algunas críticas que se le han formulado a esta ley del teletrabajo y trabajo a distancia. ¿Ya? La primera dice relación básicamente con que el teletrabajo suele implicar una mayor extensión de las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque en general ha sido utilizado como complemento de las actividades que se realizan en las instalaciones de la empresa, o bien muchas veces exige conexión permanente por parte del trabajador, ya sea a través del correo electrónico, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, a través del celular, etc. Hay un estudio de la OIT del año pasado, ¿no es cierto?, que se llama Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral, que
sintetiza la evidencia de 10 Estados miembros de la Unión Europea, de Argentina, Brasil, India, Japón y Estados Unidos, y llega precisamente a la conclusión de que el teletrabajo suele implicar una mayor extensión de las horas totales de trabajo. Incluso, ¿no es cierto?, se dice que en países como Japón, la jornada semanal de los teletrabajadores en promedio es de 7 horas más que la jornada legal, ¿ya? Entonces, de ahí que sea tan importante la forma en que se implemente este derecho a la desconexión digital que se incorpora al Código del Trabajo con la Ley 21.220. Otra crítica, ¿no es cierto?, bastante relevante que se le ha formulado a esta ley es que precariza el trabajo. ¿Por qué precariza el trabajo? Porque en los hechos aumentaría la jornada laboral a 12 horas, ¿ya? Porque en definitiva, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, se establecería este derecho a la desconexión digital de 12 horas dentro de las 24 horas, y por consiguiente se dice que en los hechos aumentaría la jornada laboral a 12 horas, sin que se reconocieran horas extraordinarias. ¿Ya? Recuerden que las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% por sobre el sueldo convenido, es decir, ¿no es cierto?, hay un sobresueldo o sobretiempo. Y en este caso en particular, no existiría este pago por las horas extraordinarias. Además, y relacionado con lo anterior, ¿no es cierto?, se dice que la posibilidad de que se permita pactar que los trabajadores queden excluidos de la limitación de jornada de trabajo no debiese permitirse que se realice a través de un acuerdo individual. ¿Ya? Nosotros sabemos que el derecho del trabajo, ¿no es cierto?, tiene por objeto proteger al trabajador precisamente porque existe una desigualdad en el poder negociador de las partes contratantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy difícil que el trabajador se pueda negar en una negociación individual a que se incorpore en su contrato de teletrabajador el hecho de quedar excluido de la limitación de jornada de trabajo. De ahí que en otros países como Francia, por ejemplo, ¿no es cierto?, las condiciones del teletrabajo se fijen a través de acuerdos colectivos entre el empleador o los sindicatos, o bien por el empleador y otras instancias paritarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hay un acuerdo colectivo, se entiende que el número de trabajadores va a igualar el poder negociador, ¿no es cierto?, que tiene el empleador. Y como les había comentado hace un ratito atrás, se dice que esta ley intensifica la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque en la ley, ¿no es cierto?, que incorpora el teletrabajo y el trabajo a distancia en nuestro ordenamiento jurídico, no se consideran medidas para las trabajadoras mujeres, ¿no es cierto?, de sexo femenino. En circunstancias que todos sabemos que en muchas ocasiones esta modalidad de teletrabajo o de trabajo a distancia va a implicar que las mujeres tienen que hacerse cargo de las tareas domésticas y de cuidado por la definición de roles que existe en nuestra sociedad, además, ¿no es cierto?, de cumplir con la prestación de servicios convenida en el contrato. De ahí la importancia entonces del dictamen de la Dirección del Trabajo, que yo les dije se había dictado el 11 de junio del presente año, ¿no es cierto?, que reconoce la posibilidad de que se les pague a las trabajadoras un bono compensatorio precisamente por concepto de derecho a salario. ¿Ya? Con eso finalizamos la exposición, les agradezco, ¿no es cierto?, su presencia en la misma. Muchas gracias, Caterina, muy interesante tu presentación y obviamente ya tenemos varias consultas. Hay varias que tú ya las fuiste explicando también en tu presentación. Pero una que se repetía mucho es, no sé si puedes como explicar un poco mejor qué pasa lo relativo a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, tú ya explicaste que estas entrarían dentro de esta nueva modalidad del teletrabajo, pero cuando, por ejemplo, dicen esto, los accidentes comunes de las casas no se considerarían, pero ¿qué pasa si uno está de repente con el computador y se da vuelta, alguien pone ahí el ejemplo de la olla que está cocinando, porque estamos haciendo múltiples labores? ¿Cómo sería en ese sentido? Bueno, este es uno de los temas, yo diría que más, que van a generar más conflictos en relación precisamente a la ley del teletrabajo y trabajo a distancia,
junto con lo que dice relación con los derechos fundamentales de los trabajadores durante el ejercicio de su prestación de servicio. Hay casos que son muy claros, ¿no es cierto? Si se produce una descarga eléctrica del equipo que me suministró el empleador, es evidente que va a ser un accidente del trabajo, ¿ya? Pero si en definitiva, ¿no es cierto?, sufro una descarga eléctrica cuando estoy calentando mi almuerzo en el microondas, no vamos a estar en presencia de un accidente del trabajo. ¿Quién va a tener que ir determinando, ¿no es cierto?, que se va a considerar accidente del trabajo o no? Van a ser precisamente los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ese contexto, nosotros vamos a tener que tener presente los requisitos que están contemplados en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ¿no es cierto?, en relación a qué vamos a entender por accidente del trabajo y enfermedad profesional, por una parte, y por otra parte, nos puede dar bastantes luces de qué vamos a entender por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social que les mencioné. ¿Por qué? Porque en el fondo, si ustedes se fijan, ya existían estas figuras previamente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Lo que hizo esta ley es sistematizar su regulación e introducir ciertas limitaciones. Pero en definitiva, ya la Superintendencia de Seguridad Social se había puesto en algunos de estos supuestos y finalmente el organismo administrador va a tener que ir delimitando aquellos casos que resulten más conflictivos sobre la materia. Con respecto al tema del derecho a desconexión, ¿cómo se entiende en los trabajadores sujetos al artículo 22? Y otra pregunta que era similar a esa, pero bueno, por mientras te dejo eso, ¿cómo se entiende el derecho a desconexión en los trabajadores sujetos al artículo 22? Ya. Como todos saben, ¿no es cierto?, la mayoría sabe, el artículo 22 establece ciertas excepciones a la limitación de jornada de trabajo, ¿ya? No obstante, ¿no es cierto?, que se consagran hipótesis donde no va a existir un límite de jornada de trabajo, lo que hace en el fondo el legislador es decir, bueno, en este caso no hay límite a la jornada de trabajo, pero igual dentro de las 24 horas, ¿no es cierto?, que tiene un día, van a tener que haber 12 horas continuas de descanso, que en el fondo se van a manifestar precisamente garantizando a los trabajadores que ellos no deban estar obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, ¿ya? Entonces, claro, puede resultar difícil en la práctica conciliar trabajadores que no están sujetos a jornada de trabajo con este derecho a la desconexión digital. Por eso es que es tan importante que para efectos de cumplir con este derecho a la desconexión digital, simplemente, ¿no es cierto?, sistemas que efectivamente permitan que los trabajadores no se encuentren obligados a responder a estas comunicaciones u órdenes, ¿no es cierto? Ejemplos podrían ser aquellos que se utilizaron en derecho comparado, ¿no es cierto?, cuando yo les comentaba lo que había hecho, voy a leer el nombre, sí, el Volkswagen, ¿no es cierto?, a través del sindicato IG Metal, que en el fondo lo que hacía era bloquear el acceso de las comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces perfectamente se podría bloquear el acceso a las comunicaciones de los teléfonos corporativos o del mail corporativo. Y en el caso de las horas extras, ¿cómo se pueden medir? Por ejemplo, con correos que puedan quedar fuera de la hora de teletrabajo, ¿cómo se puede Ya, si medir estamos ese tema frente para a, exactamente, si estamos frente a un trabajador que no se encuentra excepcionado del cumplimiento de jornada de trabajo, ¿no es cierto? No estamos en la hipótesis del teletrabajador del artículo 22, ¿ya? Si nosotros tuviésemos que medir las horas extras, vamos a tener que utilizar los sistemas de registro que se hayan implementado para efectos de esta modalidad. ¿Por qué? Porque un trabajador al cual yo le voy a tener que pagar hora extra va a ser un trabajador que tiene obligación de registrar asistencia, ¿no es cierto? Y en definitiva, precisamente, el artículo 33 y los dictámenes que mencionamos sobre el particular, al permitir implementar estos otros sistemas informáticos, ¿no es cierto?, electrónicos para registrar la asistencia, van a permitirme también que el exceso por sobre la jornada ordinaria de trabajo sea jornada extraordinaria y que por lo tanto se pague con el recargo del 50% por sobre el sueldo convenido.
Estas medidas que se toman sobre la desconexión, ¿son aplicables solo para ahora en tiempos de pandemia o una vez que el estado de catástrofe ya pase, se seguirá aplicando? Son aplicables siempre. Ya este derecho a la desconexión digital, en el fondo se contempló a propósito de estas dos excepciones que mencionábamos, ¿no es cierto? Aquellos teletrabajadores que se encontraban excepcionados del cumplimiento de jornada y los trabajadores a distancia que pudiesen distribuir libremente su jornada de trabajo, ¿ya? Y esta es una ley cuya ¿cómo se llama? Publicación, en el fondo se precipitó por la contingencia que estamos viviendo, pero en el fondo es una ley que va a regular el teletrabajo y el trabajo a distancia, no solo durante esta contingencia en particular, sino que mientras no sea modificadas las disposiciones que incorporó el Código del Trabajo. Otra pregunta que también sale harto. ¿Qué sucede con las asignaciones de colación y locomoción en este Ya. sentido? ¿Qué es lo que sucede? Las asignaciones de colación, a mi juicio, debiesen seguirse pagando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el trabajador sigue, en definitiva, almorzando y en lo que hace esta asignación no remuneratoria es compensar un gasto que efectúa el trabajador para prestar los servicios convenidos en el contrato. Y además, ¿no es cierto? Nosotros habíamos mencionado que precisamente el dictamen de la Dirección del Trabajo que fija el sentido y alcance de esta ley hace alusión a una asignación de alimentación, ¿ya? Cuando nosotros vimos este deber de ocupación adecuada y efectiva, vimos que en este contexto la Dirección del Trabajo había hecho alusión a aquellas compensación, ¿no es cierto?, por gasto de internet, de energía eléctrica y también de alimentación. ¿Qué es lo que ocurre con la locomoción? La verdad es que el trabajador no está incurriendo en dicho gasto, ¿ya? Puede resultar un poco más conflictivo lo que sucede en ese caso en particular, como sucede a propósito de las vacaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde muchas veces se va a dejar de pagar esa asignación. No obstante, para evitar, ¿no es cierto?, que se pudiese generar un conflicto en esta materia, lo recomendable sería a lo mejor llegar a un acuerdo con el trabajador para efectos de la asignación no remuneratoria movilización. Acá una pregunta de Eugenia Peñafiel que dice, entonces la nueva ley de teletrabajo modifica con eficacia los indicios de laboralidad ya preestablecidos por nuestros tribunales de justicia. En el fondo, ¿cómo ahora se mide el grado de supervigilancia, la subordinación y dependencia queda desplazada? No, esto es una opinión personal. Yo creo que el vínculo subordinación y dependencia se va a determinar de diferentes formas, ¿ya? Y en ese contexto hay que tener en consideración dos elementos que ha enumerado la doctrina, que son la dependencia y la inserción, ¿ya? La dependencia no solamente dice relación con tener que ir a prestar servicios a un lugar físico. La dependencia también se da a través de la cibersubordinación. Y en el fondo, si ustedes se fijan, cuando se establecía el contenido de este pacto, del contrato de trabajo o del anexo de contrato de trabajo, se hacía alusión a los mecanismos de control, ¿ya? Y esos mecanismos de control en el fondo, ¿no es cierto?, indican que existe una potestad de mando o de dirección por parte del empleador, que como contracara va a ser precisamente la subordinación del trabajador, la cibersubordinación. Y además, el otro elemento que, según la doctrina, permite determinar que existe subordinación jurídica es el elemento de la inserción. Y acá estamos frente a un trabajador que está inserto en una unidad productiva. Lo que pasa es que está desarrollando su prestación de servicios en otro lugar físico distinto. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no haya un control por parte del empleador. De hecho, muchas veces este control es mucho más intenso, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, es que cada vez más en derecho comparado, en las experiencias comparadas, se están dictando leyes precisamente para establecer, por ejemplo, la desconexión digital, ¿no es cierto?, a poner énfasis, como se señaló por la Dirección del Trabajo, en este elemento menoscabo. ¿Por qué? Porque se pretende evitar que a través del teletrabajo y el trabajo a distancia, ¿no es cierto?, se vayan a afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la privacidad, por los mecanismos de control. Paulina Gutiérrez es una pregunta un poco larga.
tiene que ver también un poco con las universidades, acá nos interpela. Respecto a la vigencia de la ley, para los casos en que ya se estaban desarrollando teletrabajo antes de dictarse la ley, por ejemplo, clases virtuales que se empezaron a dar en marzo por la pandemia, la ley es exigible al empleador. En algunos procesos de fiscalización, funcionarios de la inspección han dicho que la ley entraría en vigencia recién el 1 de julio. ¿Es la ley 21.220 exigible al empleador? ¿Se podría demandar ante tribunales, por ejemplo, por no cubrir los gastos del trabajo? Ya, es una muy buena pregunta. Yo había dado una charla sobre este tema anteriormente y me la habían efectuado también. Ya, a mi juicio, yo creo que sí se podría demandar al empleador. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya están irrogando gastos que en definitiva van a ir a beneficiar al empleador. ¿Ya? Esto se condice en el fondo, ¿no es cierto?, con toda la lógica que hay detrás del reembolso de aquellos gastos que efectúe el trabajador para poder desarrollar la prestación de servicio. Y en ese contexto, en el fondo, tiene que ver con la característica de ajenidad que tiene el contrato de trabajo. ¿Ya? Todo este producto, ¿no es cierto?, de la prestación de servicios se va a radicar en el patrimonio de un tercero y por consiguiente el trabajador no tiene por qué hacerse cargo de todo el costo que va a ir en beneficio del patrimonio del tercero. De hecho, justo hoy día leí una noticia que en España, por ejemplo, se está discutiendo y se ha demorado un montón en decidir quién se va a hacer cargo de estos gastos, ¿no es cierto?, que irroga precisamente una prestación de servicios que se desarrolla a través del teletrabajo a trabajo a distancia. Claro, y en el fondo se ha demorado bastante la aprobación de la ley, pero finalmente se decidió que dichos gastos corresponden, ¿no es cierto?, al empleador. ¿Se podría criticar la regulación de teletrabajo en relación a que parte el supuesto de una negociación uno a uno entre empleador y trabajador? ¿Qué rol podría tener en la materia la negociación colectiva, por ejemplo, pensando en un contexto laboral normal más allá de la contingencia del COVID? Ya. Muy buena pregunta. Yo creo que en este caso la negociación colectiva sería fundamental. ¿Ya? ¿Por qué? Por precisamente lo que mencioné en la exposición. La verdad es que es difícil hablar de que exista realmente un acuerdo individual, ¿no es cierto?, entre el empleador y el trabajador, menos en una situación extrema como la que estamos viviendo en la actualidad. Tampoco, en todo caso, en una situación normal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe una desigualdad en el poder negociador de las partes contratantes. Por lo tanto, más que un acuerdo, sería una imposición, ¿no es cierto? Si yo no estoy dispuesto a aceptar esas condiciones, la verdad que no me queda otra que aceptarla o simplemente, ¿no es cierto?, no seguir prestando los servicios. En ese contexto, una negociación colectiva puede ser bastante eficiente, sobre todo para poder implementar el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuáles son las prestaciones que van a quedar cubiertas en relación a los gastos en que incurra el trabajador para poder desarrollar la prestación de servicios convenida, etc. Una pregunta en relación a lo que habías hablado antes de cómo uno podía probar en tribunales. ¿Cómo se configuraría el despido por inasistencia en estos casos? ¿Cómo sería aprobado? Ya, en el caso que haya un registro de asistencia, ¿no es cierto?, la forma de probar el ausentismo laboral sería precisamente a través del registro de asistencia. ¿Ya? En definitiva, ese es el mecanismo que me permitiría comprobar que ese trabajador no asistió al trabajo. Obviamente que es mucho más fácil ponerse presente, ¿no es cierto?, cuando yo estoy en mi domicilio, por ejemplo. Pero en ese contexto existen otros mecanismos de control del empleador para saber si efectivamente, ¿no es cierto?, se están prestando los servicios convenidos en el contrato. En el caso del trabajador que se encuentra excluido de la jornada de trabajo, en el fondo se van a aplicar las mismas reglas que si se tratara de un trabajador que está excluido de la limitación de jornada de trabajo bajo la modalidad presencial. Por lo tanto, en el fondo, se utilizarían los mismos mecanismos que se utilizan cuando estamos en presencia de la modalidad presencial, porque el hecho que la prestación de servicios se desarrolle en un lugar distinto que las dependencias de la empresa no implica que no se apliquen precisamente estas normas. Verónica Rojas quiere saber qué pasa si una empresa que no es la empleadora directa, sino una empresa filial, envía una orden vía online. ¿Eso está correcto o debe haber un anexo de contrato distinto al inicial con la empleadora?
sino colocar a la filial. Lo que pasa es que ahí tendríamos que saber en el fondo con quién tiene el vínculo, subordinación y dependencia ese trabajador. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, quien va a estar habilitada para poder impartir estas órdenes o instrucciones va a ser quien sea el empleador de dicho trabajador. Por consiguiente, desde esa perspectiva es importante tener presente que debe ser el empleador real el que esté impartiendo dichas órdenes e instrucciones, porque en el fondo, si no estaríamos en presencia de un tercero o incluso se podría configurar un multiroot, por ejemplo. Entonces, claro, en ese caso es mejor que se clarifique quién es el real empleador en ese caso en particular. Otra duda que sale harto es, bueno, tú lo mencionaste en tu presentación sobre que el empleador tiene que entregar las herramientas que uno necesita para desarrollar su trabajo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de Internet? O también hay empresas que están haciendo traspaso del bono de locomoción a bono de pago de Internet. ¿Cómo se fiscaliza? También alguien pone por ahí, ¿cómo fiscalizo yo como empleador que mi trabajador no va a utilizar para ver Netflix, por ejemplo, y no va a utilizar Internet para eso? Lo que pasa es que en relación a Internet, ¿no es cierto?, lo que debiese establecerse dentro de este pacto que se va a celebrar tanto en el contrato de trabajo o en el anexo, sería una asignación por concepto precisamente de Internet. ¿Ya? Y en este contexto, ¿no es cierto?, se hace un cálculo para efecto de determinar a cuánto ascendería dicha asignación. Es difícil saber todavía, ¿no es cierto?, si es ajustado realmente a derecho que la locomoción se reasigne a, ¿cómo se llama?, a estas otras prestaciones que debe cubrir el empleador, ¿ya? Pero eventualmente se podría hacer por un acuerdo entre las partes, así que si está contemplado en el contrato o en el anexo de contrato, no debiese haber problema en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Claro, uno eventualmente podría decir, puede estar usando Internet para otras cosas. Esto se vincula bastante con el control, ¿no es cierto?, con el control que puede ejercer el empleador por sobre los trabajadores. Y en ese contexto, una de las razones, por ejemplo, que esto no tiene un desarrollo todavía ni por parte de la Dirección del Trabajo ni por parte de los tribunales, pero por ejemplo, a propósito del correo electrónico corporativo, ¿cuál es una de las razones, no es cierto?, que muchas veces han esgrimido los empleadores para, de alguna manera, controlar el uso del correo electrónico corporativo o incluso el Internet al interior de la empresa? Precisamente, ¿no es cierto?, que a través de ciertas páginas que yo puedo revisar, etcétera, podrían entrar ciertos virus, ¿no es cierto?, al Internet de la compañía, ¿ya? Entonces, como el Internet estaría siendo pagado por el empleador, en definitiva sería de su propiedad y eventualmente podría establecer ciertas limitaciones, que son las mismas limitaciones, ¿no es cierto?, que eventualmente se pueden establecer durante la modalidad presencial. Siempre y cuando, por supuesto, se respeten todas aquellas requisitos que tiene que tener toda medida de control, ¿ya? Sobre todo que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y que se trate de medidas proporcionales, ¿ya? Pero en este contexto en particular no existe todavía un desarrollo jurisprudencial o por parte de la Dirección del Trabajo. Para finalizar, ¿qué pasa cuando hay un convenio colectivo que está por vencer? Bueno, si hay un convenio colectivo que está por vencer en el fondo, sería la oportunidad, creo yo, para precisamente poder negociar, ¿no es cierto?, todas estas prestaciones, condiciones que se establecen a través de esta nueva ley. Y desde esa perspectiva, verlo como una oportunidad para que tanto trabajadores como empleadores puedan obtener lo mejor precisamente de la nueva regulación legal. Bueno, sin lugar a dudas son muchas las preguntas que surgen sobre este tema y es un tema que vamos a seguir tratando porque estamos viviéndolo día a día. Si bien tú nos contabas que hay leyes y hay indicaciones que están desde hace muchos años, la pandemia nos ha obligado a implementarlas y a ir modificando. Así que de todas maneras, como facultad, nosotros vamos a estar siempre atentos y desde ya, gracias, Caterina, por tu aporte, por esta charla tan ilustrativa y contar contigo para el futuro para seguir analizando estos temas.
Gracias a todos también los que participaron. Como siempre los dejamos invitados para nuestras próximas charlas. Este viernes vamos a hablar sobre las afectaciones a la propiedad privada, una mirada desde el derecho civil con el profesor Arturo Ibáñez, así que están todos invitados. Muchas gracias de nuevo, Caterina. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Que estén muy bien, cuídense mucho.